Muy bien, pues la gran mayoría de los que estamos aquí hoy os conozco, y algunos de hace muchísimos años, y entonces conozco pues vuestras casas. Habéis tenido la gran mayoría la oportunidad, ¿no?, de invitarnos, y hemos ido y nos conocemos de tiempo. Y sé que hay muchas casas y muchas familias de las que estamos aquí, que eso de que haya mucha gente que entre y salga y nos visite, pues nos agrada bastante. Hay otros que a lo mejor nos agrada menos. Y no sé si os pasa, pero muchas veces a medida que uno se va haciendo mayor parece que se va volviendo un poquito también más arisco, ¿no?, a la hora de decir, antes me gustaba mucho, pero ya no me gusta tanto que venga tanta gente a mi casa, ¿no? Y encima para comer y tal. Algún momento puntual sí, pero ya siempre no tanto. Nos acordamos mucho, yo no sé si os estáis dando cuenta, pero quizá antiguamente o tiempo atrás era más común eso. Era más común, ¿no?, de que las casas se llenaran de los vecinos, de los familiares, de los amigos, y hoy en día pues cuesta un poquito más de trabajo. No sé si porque las casas son más pequeñas o algo pasa, pero nos cuesta un poquito más trabajo. Pero hay una cosa que es una realidad, que era lo que os quería comentar, y es que está claro que hemos sido hechos para vivir en comunidad. No hemos sido hechos para vivir como si fuéramos auténticos islotes, para estar totalmente aislados de los demás. Sin embargo, entrar a formar parte de una comunidad significa muchas veces el hecho de arriesgarse. ¿Por qué? Porque uno se arriesga al profundo dolor de poder ser rechazado de esa comunidad a la cual se está acercando. Significa arriesgarse al dolor del rechazo, pero también a la exclusión, y por ese motivo, en muchas ocasiones, es más fácil el que uno se cierre y se convierta, como decía al principio, en un islote, en una isla, porque quizá de esa manera está más protegido para que le puedan hacer daño de rechazo, de exclusión, al grupo que uno le gustaría de estar formando parte. Esto es uno de los mayores conflictos emocionales que hay en la vida del ser humano desde siempre. El ser rechazado o el entrar en un grupo y que no se sienta a gusto y que se haga las típicas preguntas que ahora nos vamos a estar haciendo, como por ejemplo, ¿qué pinto aquí? ¿Es este mi sitio? Eso nos pasa en cualquier grupo donde muchas veces tenemos incluso en un principio el deseo de integrarnos. Y este conflicto viene a manifestarse ya temprano incluso en nuestras vidas. Yo no sé, la mayoría de vosotros se os ha pasado o no, pero cuando yo iba al colegio, de pequeñito, pues evidentemente si me gustaba mucho jugar al fútbol tenía que entrar en el grupo de los futboleros. Y cuando se podían elegir, pues ya sabéis cómo se elegía, empezaban a decir fulanito, que es muy bueno, y menganito, que es muy bueno. Y tú te quedabas allí, iban pasando la gente que iba eligiendo, tú te ibas quedando, y cada vez se te iba poniendo una cara cada vez de una pena que te entraba, hasta que al final te decía muchas veces, y Pepito de Cascarilla. Anda, ya estaba solucionado. Se sentía uno, jugaba, pero se sentía bastante rechazado porque era lo último que cogía. En el colegio incluso, en nuestras vidas desde el colegio, esta frustración, este rechazo, este miedo a poder ser excluido del grupo ya estaba vigente. Y aumenta, no solamente se queda en nuestros primeros años de vida, sino que sigue unido a nuestra formación, cuando estamos estudiando en la universidad o los institutos, nos estamos formando. También los propios amigos, los propios grupos de trabajo. Mi hija, que tiene que trabajar, que está en la facultad, tiene que estar terminando o hacen muchos ejercicios y trabajos que ahora son grupales, que lo hacen en grupo. Y me cuenta muchas veces, ¿no? Y cuenta precisamente esto que está diciendo. A fulanito sí, a menganito no, porque es que no trabaja. A menganito. Eso no se nos queda solamente, por lo tanto, en la infancia, sino que también va creciendo a medida que nosotros vamos creciendo. Nos pasa en nuestro trabajo, nos pasa con nuestros familiares, nos pasa con nuestros propios vecinos, con nuestros amigos, y deseamos pertenecer a un grupo y ser aceptados por ese grupo, aunque muy a menudo nos preguntamos, como decía antes, si realmente
ese es mi sitio. ¿Qué pasa? Porque esto estamos hablando de grupos de la calle, pero ¿qué pasa cuando esto ocurre en nuestra iglesia? ¿Ocurre lo mismo? ¿Nos llegamos a preguntar en un momento determinado en nuestra iglesia, bien porque llevamos poco tiempo o porque llevamos mucho tiempo, nos llegamos a preguntar si es este realmente mi sitio? Hermano, en el Evangelio aprendemos que Dios nos acepta a través de Jesucristo. Pero, ¿y el pueblo de Dios? ¿Y los hermanos? ¿Me aceptan también de esa misma manera? Hay un gran número de creyentes que entran en la iglesia y, como digo, se hacen este tipo de preguntas. ¿Qué hago yo aquí o qué puedo hacer yo aquí? Y sabiendo esto, hay muchas iglesias que empiezan a centrar su estructura en cosas que hagan que el grupo que desean alcanzar se sienta como si estuvieran en su casa. Cosas y grupos, pues, desde del país de donde puedas provenir, desde tu raza, desde tu estatus social, de la edad, si eres joven o si eres muy mayor. Suelen encaminarse bastante nuestras iglesias para que nadie que venga se sienta fuera del grupo, pero muy centrado en este tipo de grupos. Y está bien este esfuerzo de parte de las iglesias por hacer que la gente pueda sentirse cómoda y bienvenida, pero nos encontramos con este tipo de actitud de parte de las iglesias con un grave error en cuanto al enfoque. Por un lado, está la sensación de que nadie se plantea el objetivo de la iglesia de poder alcanzar a los feos, a los que son un poquito raros o a los que son un poco marginados. Ahí se nos ocurre menos, ¿verdad? Se nos ocurre menos de poderlo alcanzar. Por un lado, nos encontramos esa sensación, pero hay un versículo que cuando lo leemos y estamos viendo esto, que cada vez es más común dentro de nuestras propias iglesias, pues como decimos muchas veces, nos chirría y decimos, ¿y esto cómo lo encajamos con esto que estamos haciendo últimamente? El texto que se encuentra, no hace falta buscarlo porque no es el texto tampoco central, os lo voy a leer, está en Santiago, en el capítulo 2, nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no estáis haciendo distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que aman? Efectivamente, cuando llegamos y leemos estos versículos, por ejemplo, que de una manera tan clara Santiago nos dice, pues nos hace pensar si todo esto, todas estas técnicas o estas tácticas o estas estrategias para poder alcanzar a determinados grupos concretos, pues en pro del crecimiento de la Iglesia, en pro del evangelismo, si cuadran realmente con lo que nos dice y nos está pidiendo la palabra del Señor. Es cierto que la gran mayoría de los incrédulos, cuando entran personas que no creen en el Señor y el Señor los trae para escuchar su palabra y se sientan en los bancos y escuchan nuestras predicaciones y participan de la alabanza y de la adoración, muchos de ellos, la mayoría, cuentan incluso con muchos lugares donde poder ir independientemente de que lo aceptes o lo dejes de aceptar en la iglesia. Muchos la trae el Señor para ser salvos, pero ellos tienen un montón de sitios también donde pueden ir y pueden ser perfectamente aceptados.
Pero otros muchos de estos que vienen, aun siendo todavía incrédulos, les llama la atención y en su corazón está el deseo también de poder sentirse útil, de poder sentirse arropado, de poder sentirse bienvenido en medio de una comunidad cristiana. Y dentro de nuestras iglesias sabemos también que está circulando mucho y se está animando a los pastores a atraer precisamente a gente que aún no es conversa, a incrédulos, que se le está permitiendo pertenecer incluso a la iglesia antes de dar el paso de fe. Se piensa que una vez que estos no creyentes en Cristo se encuentren a gusto en la iglesia, estén al venir y a participar con normalidad y estar escuchando la palabra, pues con el tiempo terminarán convirtiéndose y con el tiempo terminarán aceptando al Señor. Este enfoque, como digo, es bastante popular en la actualidad, pero en la realidad nos cuesta mucho trabajo de encontrar esta verdad dicha en la palabra del Señor. Ser parte de la Iglesia sin haber creído, pertenecer al pueblo de Dios, no es eso. Pertenecer al pueblo de Dios significa haber sido rescatado del reino de las tinieblas, y pertenecer al pueblo de Dios significa que ha sido trasladado al reino de la luz a través de la fe en Jesucristo. Creemos primero, por tanto, somos parte de la Iglesia, pero nunca al revés. Así que ahí empezamos a encontrarnos con determinadas preguntas importantes. ¿Es este mi sitio? Sabemos que la Iglesia, nos dice la palabra, que es un don de Dios para darnos la certeza de que somos verdaderos creyentes. Pero, y ahora hablamos a los hermanos de la Iglesia, ¿pero dónde colocamos entonces ese listón? Cuando considero que soy parte de la Iglesia debido a mi santidad, sabemos que debemos observar a los recién convertidos, por supuesto, las evidencias, y desde el púlpito hemos estado hablando últimamente bastante acerca de esto, las evidencias de que aman la verdad de Dios, de que se han arrepentido de sus pecados, de que están dispuestos a obedecer a Dios. Y cuando damos por hecho que la persona realmente profesa su fe, la fe en Dios, en Cristo, pues entonces damos por hecho, y viene a ser, de alguna manera, la evidencia de que sus vidas han sido vidas rescatadas, han sido vidas regeneradas de parte de Dios. Y sobre esa base, vemos que esa persona puede tener ya también la seguridad de la salvación en su vida. Pero nos surgen preguntas que son importantes, como ¿cuál es o cuánta debe ser la pureza moral, el mínimo doctrinal que tienen que tener, o la mínima capacidad a la hora de usar la palabra de Dios de estas personas? ¿Cuál es, en medio de todo esto, el mínimo aceptable para decirle a una persona que realmente es creyente, que se puede sentir segura de la salvación y que se sienta a gusto también dentro del cuerpo del Señor? ¿Cuál es el mínimo aceptable? Y cuando nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de un serio peligro que podemos correr nosotros mismos, la propia Iglesia, el peligro de irnos de un extremo, de hacer como he dicho antes, de que antes de creer ya sean partícipes de la Iglesia y formen parte de la Iglesia, a pasar al otro extremo. Es muy fácil convertirse en alguien demasiado exigente, reacio de aceptar a cualquiera que no cumpla, ojo, con nuestros patrones, no con los patrones que marca el Señor, sino con nuestros propios patrones. Y esto es algo que produce muchas veces rechazo a las personas que nos visitan, produce rechazo a la gente que lleva poco tiempo en el Señor, y a veces llegamos incluso a pensar que nosotros somos mejores que ellos, porque tenemos un currículum más alto, llevamos mucho tiempo en el Señor,
Y miramos por encima, espiritualmente hablando, por encima del hombro a estas personas que llevan quizás poco tiempo convertidas. Que ser parte de la Iglesia significa algo que también hemos estado diciendo desde este púlpito últimamente y que no debería de olvidarse con facilidad. El error de creer que formar parte de la Iglesia significa ser solamente una buena persona cuya vida, cuya vestimenta, o hasta incluso el propio pensamiento político, ahora que estamos en elecciones, pues son los correctos. Mucho cuidado con este serio peligro. Si somos personas demasiado exigentes para aceptar a otros según nuestra medida de santidad, nos podemos convertir, como dice la palabra del Señor, en fariseos. Y eso no nos gustaría a ninguno de nosotros. Nos podemos convertir en fariseos. Jesús nunca condenó a los fariseos por su santidad. Los condenó por convertir la santidad en una lista externa y hecha a su medida de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. Y a continuación terminaban juzgando a todos los demás según esa lista que uno mismo a nivel personal o el grupo habían creado. Así que, hermano, si la santidad es de esta manera como la estamos realmente definiendo, que es entonces distinta a la santidad que nos habla la palabra, si es esta realmente la santidad, nos podemos hacer muchas preguntas. Si es este el medio para saber si permites o permite la comunidad a aceptar a las personas nuevas en la fe, nos podemos hacer preguntas tan serias y tan muchas veces difíciles, muy difíciles de contestar, como por ejemplo, ¿cómo decide entonces la Iglesia si alguien es parte de ella? ¿O qué grado de santidad es suficiente para que forme parte del grupo de la Iglesia? Estas preguntas, que son complicadísimas y difíciles muchas veces dentro de cada entorno de la Iglesia, hace que nos vayamos esta mañana pues, a estudiar un pasaje pequeñito que quizás nos puede servir para que nos dé luz a la hora de poder contestar estas preguntas que nos hacemos, ¿no?, ante estas situaciones. El texto se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 1. Y prácticamente casi desde el principio de la carta. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. Dice Pablo a la iglesia de los Corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos vamos a quedar y muy probablemente nos va a costar trabajo de poder llegar hasta el final. Pero vamos a intentar aprovechar los minutos que nos quedan para ver si, como digo, la palabra del Señor en este pasaje puede darnos algo de luz para que esas preguntas que nos estábamos haciendo puedan llegar a ser contestadas. Pablo está identificando en primer lugar, si os dais cuenta, a los destinatarios de esta carta. Lo identifica perfectamente desde el principio. Y Pablo usa el término iglesia, como lo podéis ver, no en el pasaje que hemos leído, sino prácticamente la salutación que nos la hemos leído en el versículo 2, a la iglesia. Es decir, está identificando a los destinatarios de esta carta usando el término iglesia. Y el uso, de todas maneras, el uso común, aunque seguro que lo sabemos la gran mayoría de nosotros, pero el uso común y corriente de esta palabra, de la palabra iglesia en griego, se refería a cualquier tipo de asamblea o de comunidad que pudiera haber. No hacía falta que fuera una comunidad como la que nosotros ahora mismo entendemos, sino cualquiera. Pero en el uso cristiano hacía que cobrase matices muy diferentes a los que se conocían
en el mundo pagano. Para el pueblo cristiano, iglesia se asemeja a otros vocablos para describir al pueblo de Dios. Cuando dice iglesia, está haciendo referencia al pueblo de Dios. Y utiliza vocablos con palabras como la de santos o la de elegidos. La de santos estaba hablando aquí en cuanto a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados está buscando. Porque estos vocablos son comunes dentro de cuando se están refiriendo a la iglesia cristiana. Y esto aún hace más evidente cuando el término iglesia, pues como hace en el versículo 2, se le agrega el calificativo de Dios, la iglesia de Dios. Por lo tanto, no hay ya ningún tipo de duda. Esa carta que Pablo está escribiendo, ¿a quién se lo está escribiendo? Se lo está escribiendo a una congregación que está considerada por él, pues, como pueblo de Dios. No tan solo es la iglesia en Corinto el pueblo de Dios, sino que también es un grupo, como dice el texto, santificado, un grupo que ha sido apartado por Dios. Es decir, un grupo de personas separadas por el mismo Dios, lo que hace que este grupo sea iglesia de Dios. Y es precisamente esta acción de Dios que los convierte en tal. Siempre es la obra de Dios la que forma una iglesia. Una iglesia nunca es constituida solo por la voluntad y por la acción de los hombres. La iglesia es constituida siempre como obra de Dios. Y también es importante ver que la santificación de Dios llega a las personas, como dice el versículo 2, que no habíamos leído, pero lo tenemos delante, llega, ¿cómo? Dice el texto, por medio de Cristo Jesús. Solo por la fe, la obra redentora de Cristo, puede llegar la santificación a los que forman la iglesia. Y Pablo recalca, por lo tanto, la idea de la santificación de los que están en Cristo Jesús. Hay comentaristas que nos podemos encontrar si empezamos a estudiar la palabra y coger determinados libros. Hay comentaristas que destacan que el vocablo que se traduce en santidad en el Nuevo Testamento nunca se usa para el individuo solamente, sino que normalmente se suele utilizar sobre todo mirando la colectividad de los creyentes. Y esto implica que la santidad no es una cualidad del individuo, sino que está buscando y está identificándose mejor con el pueblo de Dios, la colectividad. La santificación es obra de Dios, nunca es producto de ningún esfuerzo del individuo, siempre es obra de Dios. Y tras esto, el pasaje que hemos leído, con toda fidelidad, Pablo dice desde el principio del versículo 4 que agradece a Dios por todas las bendiciones espirituales que los destinatarios de esta carta han recibido. Así que los primeros dos versículos que hemos leído, el versículo 4 y el versículo 5, vienen a ser palabras de agradecimiento a Dios por la Iglesia. Podríamos decir que es el título de estos dos primeros versículos del 4 y del 5, donde el apóstol está agradeciendo al Altísimo y agradece por la posición espiritual que tenían por medio de Jesucristo y porque habían recibido, dice, toda bendición. Ahora vamos a ver la importancia que tiene eso. Toda bendición en Él. Pablo nunca pone en duda la autenticidad de la profesión de fe de los corintios, pero reconoce que no tenían todo esto que estamos hablando, no lo tenían gracias a sus logros personales, sino que todo venía por la voluntad divina, que viene a ser la base de todo aquello que podemos hacer, digamos entre comillas, medianamente bien delante del Señor y que podía traer cierta alabanza de aquellos que lo están viendo. Nada de esto es por esfuerzo humano, siempre viene por la gracia de Dios. Y Pablo está dejando entrever en su corazón de pastor este agradecimiento cuando dice
palabras como siempre. Pero antes de hablaros acerca de esto, os voy a hacer como aquellos que se ponían en las puertas de los cines, en las películas de misterio, sobre todo las películas aquellas que mucho nos gustaban de Agatha Christie, y uno decía, iba allí, antes terminaba la película y en vez de salir a la calle se ponía en la puerta de los que entraban y decía, el malo es el criado. Se cargaba, hacía un spoiler, ¿no? Y se cargaba por completo, ya tú entrabas y ya sabías ya quién era el malo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño spoiler, si me permitís, en esta mañana, porque nos va a llamar bastante la atención cuando leemos los versículos del 4 al 8 y vemos las palabras de agradecimiento, como digo, que Pablo tiene a los corintios, de que no les falta nada, que son bendecidos por todo en los dones espirituales y demás. Uno decía, qué maravilla, y efectivamente sería una maravilla. De hecho, si hubiéramos estado en aquel tiempo y hubiéramos estado en Corinto, pues, y buscáramos al Señor, sería un sitio que probablemente estaríamos disfrutando enormemente de las maravillas del Señor en aquel lugar. Pero el spoiler es, que no lo vamos a ver hoy, evidentemente, que si esto lo está diciendo en el capítulo 1, cuando Pablo llega, o cuando nosotros llegamos más bien a leer a la altura del capítulo 3, nos damos cuenta de la realidad de la propia iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía esto que Pablo está agradeciendo a Dios. Pero me gustaría leer algunas cositas muy rápidas, de lo que dice a partir del capítulo 3 el propio Pablo en esa misma carta. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo no sé, pero nos pega un bajón bastante grande, ¿no? Nos echa por tierra totalmente esta iglesia que habíamos idealizado. Mirad lo que viene a decir Pablo, palabras que son bastante fuertes. Aún así, nos sigue llamando poderosamente la atención en el versículo 4, cuando Pablo está dejando entrever en su corazón, pues precisamente es un corazón de pastor. Porque en ese agradecimiento del siempre o sin cesar, que también aparecen en otras versiones de la palabra de Dios, ese siempre o sin cesar, agradezco a Dios por los hermanos de Corinto, el uso de ese adverbio siempre o sin cesar para calificar al agradecimiento, después de leer el spoiler que hemos hecho del capítulo 3, nos podemos hacer alguna pregunta, pero ¿cómo es que Pablo puede agradecer a Dios como agradece en estos versículos por la iglesia de Corinto? Una iglesia donde hemos leído que habían divisiones, donde había inmoralidad, donde Pablo está hablando acerca de problemas matrimoniales, de litigios, es decir, cosas que han llegado al corazón de Pablo y los lleva incluso a estar afligido por la situación de la iglesia. ¿Está usando Pablo realmente ese término siempre o sin cesar con precisión? ¿Es esto solo quizás un formalismo para comenzar la carta de Pablo? Como nosotros hacemos, ¿no? Muchas veces, yo me acuerdo cuando escribíamos, no se hace, pero antes en la empresa escribían cartas muy formales. Querido cliente o querido amigo, bueno, ponían al hombre en todo lo alto, todo eso para decirle que se dejara ya de rollo y que pagara, que debía un dinero bastante grande y que como no se pusiera las pilas iba al juzgado. Pero empezaba la carta. ¿Está Pablo exactamente también haciendo lo mismo? ¿Está preparando con estas palabras tan bonitas a los corintios para pegarle luego la caña que luego nos encontramos que aparecen a partir del capítulo 3? Pues no. El corazón de Pablo está lleno realmente de gratitud por una razón. Está lleno de gratitud independientemente de las circunstancias de la iglesia, porque Dios decidió llamar a su pueblo para que se apartaran del ambiente inmoral y se apartaran de en medio de la idolatría que había en aquella ciudad. Y aún en esa ciudad, a pesar de cómo era, nos dice la palabra, nos dice la carta, vemos en la carta que Dios estableció a la iglesia en comunión
con Jesucristo. Y por esa razón es que agradece a Dios siempre. Y Pablo usa, tras ya haber utilizado en el versículo 3, que tampoco lo hemos leído, pero usa también en el versículo 4 otra palabra muy importante que hemos estado todos cantando. Además, en el corito me he dado cuenta que se repetía hasta 4 veces o 5 en el cántico, es decir, que nos teníamos que... Es la palabra gracia. La palabra gracia, el término gracia. Y lo que viene a hacer, repitiendo en el versículo 3 y versículo 4 Pablo, es sencillamente subrayar el concepto de la gracia de Dios. Porque Pablo, hermanos, Pablo queda maravillado ante tal exhibición de la gracia de Dios en la forma de dones espirituales que habían sido concedidos en abundancia a los creyentes de Corinto. La gracia de Dios se hace patente en los dones que entrega a su pueblo. Y Él es el agente. Dios siempre es de donde emana los dones. Los corintios en este caso eran sencillamente los recipientes de todas esas bendiciones que solamente Dios puede dar. Y Pablo agradece a Dios su fidelidad hacia los corintios. No menciona para nada alguna supuesta virtud que pudieran tener los corintios como para ganar el beneplácito de Dios. No lo dice. Además afirma que la gracia de Dios ha sido dada, como dice el texto, en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que los que han recibido esta gracia han sido redimidos. Quiere decir que los que han recibido esta gracia ahora han sido separados del mundo pagano en el cual están viviendo. Dios ha adornado a los corintios, a la iglesia de Corinto, con la riqueza que está en Cristo, la cual no es ni mucho menos escasa por lo que estamos leyendo en el pasaje, sino que nos enriquece, dice, en todo. Nos enriquece en todo. En lugar de mencionar la lista de dones espirituales, que luego más adelante, que todos no la conocemos, aparece a la altura del capítulo 12, aquí en el versículo 5, sin embargo, Pablo está centrando su atención en la cantidad de dones que los corintios habían recibido. Dice, en todo, con abundancia. Viene a indicar que aquellos que reciben las bendiciones de Dios han sido sencillamente enriquecidos sin medida. Enriquecidos sin medida. Y han sido enriquecidos de parte de Dios, no por ningún mérito hecho. Como parte de esos dones especiales, menciona en estos versículos la destreza de la palabra y el conocimiento, o la sabiduría, ¿no? Podríamos decir la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento. Se está refiriendo Pablo que los corintios contaban con la habilidad para comunicar oralmente el conocimiento del Evangelio. A viva voz comunicaban el Evangelio y su verdad que ya habían entendido en su interior. Es decir, confesaban con sus labios con claridad, con fuerza, con poder. Confesaban con sus labios el conocimiento espiritual que ya tenían en sus corazones, que había sido puesto por Dios. Y cuando se utilizan de manera apropiada precisamente los dones de la palabra y del conocimiento, viene a ser un testimonio elocuente de Cristo, de que Cristo realmente está en los corazones de esas personas. En otra carta, Pablo escribe que está convencido, dice, creo que era la carta a los romanos, me parece que era, creo que sí, romanos, que está convencido de que los cristianos abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse, dice, unos a otros. ¿Qué más, por lo tanto, qué más podían desear los hermanos de Corinto? Pablo en ningún momento censura a estas alturas ni el conocimiento de los corintios ni nada, sino que al contrario parece que lo que está haciendo es valorarlos por poseer este conocimiento. Desde luego más tarde Pablo aclararía una cosa importante. Puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero Pablo luego más adelante dice, pero sin amor, entonces el conocimiento no vale para nada. Sin amor
no te sirve para nada, no hay ruido. Cuando el conocimiento pierde su propósito, hermanos, y el propósito del conocimiento es la edificación de la Iglesia, pues entonces dice la palabra que el conocimiento puede pasar a ser pecaminoso. Dios quiere que el conocimiento sirva para exhortarnos los unos a los otros. Así que uno de los problemas que la Iglesia de Corinto tenía, por lo que estamos viendo, era el orgullo, era la arrogancia, era la jactancia, y por lo tanto cuando estos problemas están en las personas, está en la Iglesia, termina haciendo frente y termina haciendo y trayendo problemas serios a la propia unidad de la Iglesia. Pero Pablo nos muestra aquí que todo lo que poseían los corintios era simplemente por gracia de Dios. Pues al igual que ellos, nosotros hemos sido enriquecidos por todo. ¿O tenemos duda en esto? Los corintios habían sido enriquecidos en todo. Nosotros como pueblo de Dios, hablando de los que nos encontramos aquí ahora, como iglesia, aquí reunida en este edificio en Betel, ¿hemos sido también enriquecidos por todo? Y eso es una de las cosas que más cuesta muchas veces creer y aceptar como cristianos. Cuando tenemos la oportunidad de leer alguna biografía o las historias de misioneros cristianos, una de las cosas que encontramos en común en todos ellos es que creían que en Cristo tenían todas las cosas. Y eso no significa ni mucho menos que sufrieran llevando a cabo su ministerio. Eso no significa de que tuvieran necesidades grandes o incluso que se enfrentaran cara a cara con la muerte. Eso significaba sencillamente que ellos creyeron que Dios es el que tiene siempre el control de la situación y que Dios es el único que puede proveer de lo que realmente necesitamos en medio de cada situación, por muy difícil o por muy adversa que sea. Y en nuestra cultura, en la cultura nuestra en la que vivimos, de lo inmediato, de lo consumista, de lo individualista, nos preguntamos, ¿creemos realmente esto? ¿Creemos realmente esto? ¿Creemos que Dios nos provee cuando realmente nuestros corazones son corazones humillados y quebrantados delante del Señor y reconocemos su grandeza y reconocemos su poder? ¿O creemos que Dios nos provee porque nosotros somos los mejores? ¿Creemos que Dios es quien nos sustenta o creemos que tenemos la capacidad por nosotros mismos de buscar lo que realmente necesitamos y de solucionar los problemas como realmente por la sabiduría, por el conocimiento que podemos tener? También Dios les había dado todos los dones, como vemos, todos los dones necesarios a la Iglesia para que avanzaran en la misión que les había encomendado. Afirmar que una iglesia no tiene dones es como afirmar que una iglesia no es iglesia y que ninguno de los que pertenecen, por lo tanto, a esa iglesia serían realmente cristianos, porque todo miembro de iglesia tiene dones dados por Dios. El problema de los corintios, ¿sabéis cuál era? Me imagino que a esta altura ya lo habéis visto. El problema de los corintios no era la falta de dones. El problema de los corintios era el mal uso de los dones. Nos hemos dado cuenta que Dios no solo nos ha dado salvación, sino que además nos ha dado dones para ponerlos al servicio de su Iglesia y para la edificación de la Iglesia. ¿Nos hemos dado cuenta de esto? ¿Le agradecemos a Dios por los dones que Él nos ha dado como Iglesia? ¿Sabemos a nivel individual cuáles son nuestros dones, los que nos ha dado Dios, y lo estamos realmente poniendo al servicio de los hermanos? Había un famoso predicador que ya ha fallecido, que también en su biografía vino a escribir: una de las cosas que jamás olvido en mi vida fue que durante mucho tiempo era incapaz de hablar en público y de pensar que podía exponer algo. Pero la gracia de Dios me preparó y me ayudó para poder predicar su palabra por pura gracia.
Esto es pura gracia de Dios constantemente en las vidas de aquellos que realmente, de una manera sincera, abren sus corazones mostrando sus auténticas necesidades a Dios, aunque Él ya las sabe, mucho antes incluso de que nosotros podamos reaccionar. Así que después de que Pablo agradece a Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús y que fueron enriquecidos en todo, en los dos últimos versículos que hemos leído, en el versículo 6 y 8, vemos que ahora agradece a Dios porque les fue confirmado en los Corintios el mensaje del Evangelio y por tanto no les hace falta ningún don en la Iglesia. Los corintios deben usar estos dones que Dios les dio. Dice el texto, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sus dones son usados con la vista puesta en la segunda venida del Señor. Este anhelo ferviente se manifiesta prácticamente en la gran mayoría de las cartas que Pablo está escribiendo. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Gálatas, lo vemos en Filipenses. Cuando perdemos, y esto es importantísimo, cuando perdemos la mirada en la venida del Señor, perdemos varias cosas. Perdemos la expectación de su venida, pero perdemos también el deseo de su justicia en el mundo, perdemos la esperanza, perdemos la mirada de la redención del mundo y perdemos la mirada de nuestras propias vidas, de nuestros propios cuerpos. Además, en ese momento había incluso tendencias dentro de la propia Iglesia, para que veáis que también estaba muy completito. Habían ya tendencias, ¿no?, movimientos dentro de los propios hermanos que llegaban a poner incluso hasta en duda de la propia resurrección, intentando pues bombardear, ¿no?, prácticamente en el sitio oportuno, porque esa es la base de nuestra fe. Pero ahora los corintios estaban en este momento con todos esos dones y muchos de ellos los habían usado mal. Pareciera que no había esperanza para este grupo de hermanos. Habían sido enriquecidos sin medida y, sin embargo, el poder recibir una carta en los términos como aparece en el capítulo 3 debe de ser horrible. Decirte que no estás siendo buen administrador de las riquezas que vienen de Dios. Pero Dios era quien iba a sostener hasta el fin para cuando se presentaran delante de la presencia de Dios, presentándose, incluso, dice el texto, de forma irreprensible. La vida cristiana tiene muchos obstáculos, que son pruebas, tentaciones, problemas, divisiones, frustraciones, que si toda nuestra salvación estuviera puesta en nuestras manos, seguramente la perderíamos, seguro. Sin duda, la perderíamos. Pero como dice Pablo también a otra iglesia, en una de sus cartas, dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es quien realmente nos mantiene firmes en su mano poderosa, a pesar de todo, lo pecadores que somos. Así que podríamos, y con esto quiero terminar, podríamos, al igual que Pablo hace, agradeciendo a Dios, hacer nosotros también el mismo ejercicio. Y agradecer también a Dios por darnos el privilegio de servir usando sus dones. Éramos pecadores que no teníamos nada, y hermanos, y ahora somos pecadores redimidos, que lo tenemos todo en Cristo y con el privilegio de servir en la obra de Dios. Podríamos agradecerle a Dios por mantenernos firmes a pesar de nuestro pecado, pero además de mantenernos firmes a pesar de nuestro pecado, Él nos limpia de nuestros pecados. Y podríamos agradecer a Dios por la esperanza que tenemos en Él. Ya casi al final de esta carta, el apóstol dice, y con esto termino, 1 Corintios 15, dice 2 versículos nada más, dice a la altura del versículo 51,
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias damos a Dios por poder ser, por poder servir con los dones que hemos recibido. Gracias damos a Dios porque Él es el único que nos mantiene firme. Gracias damos a Dios por la esperanza que está solamente en Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra y realmente esto nos haga de que nos prestemos más de estar delante del Señor abriendo nuestros corazones y reconociendo nuestras miserias, pidiendo perdón en todo momento al Señor y pidiendo al Señor que siga siendo misericordioso como lo está haciendo hasta el día de hoy.